¿Y qué vas a comprar? Voy a comprar la verdura y el agua. A ver, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio semiótico conceptual sobre los programas de asignatura, las especificidades del campo formativo para la fase 6. Vamos a responder un cuestionario para realizar una tarea de doctorado. Y la primera pregunta es: describe y explica qué es el programa de la asignatura. Para ello vamos a consultar el documento oficial, el anexo del acuerdo del 2022, en su fase del campo formativo de lenguajes número 6, que corresponde a secundaria. Este menciona que el campo formativo de los lenguajes para la fase 6 se compone de las asignaturas del español, lengua indígena como lengua materna, lengua indígena como segunda lengua, inglés y artes. Esta fase distingue contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje específicos para cada una de ellas. La finalidad es que las y los adolescentes que cursan esta fase construyan saberes y continúen desarrollando habilidades para comunicarse y expresarse de manera pertinente y asertiva en los ámbitos familiar, escolar y comunitario a través de los lenguajes oral, escrito, corporal, visual, sonoro, áptico, o sea, el sentido del tacto, con la intención de reconocer, apreciar y valorar la diversidad de interacciones, además de fomentar experiencias que afiancen nociones, valores y habilidades adquiridas en las fases anteriores. Es necesario que profundicen en el uso y en el conocimiento de las convenciones relativas a las estructuras, funciones y recursos de los lenguajes y que pongan en práctica estrategias que favorezcan la percepción, la comunicación y la expresión, la investigación, la argumentación y la creatividad. Entonces, esto es parte de la descripción para llenar la casilla, si lo cumple o no lo cumple en este ejercicio semiótico conceptual sobre el programa de la asignatura de artes en el campo formativo de la fase número 6 de la NEM. Dice que en relación con los ejes articuladores y los contenidos promueven la reflexión y el análisis de una variedad de lenguajes que permiten seguir construyendo una identidad personal y colectiva. Plantea propuestas creativas de solución a problemas de la comunidad, disfruta y goza de la interpretación y creación de manifestaciones culturales y artísticas, rescata y recupera la memoria colectiva, resignifica y fortalece vínculos con la familia, la escuela, la comunidad y la naturaleza. Además de expresar y difundir ideas de la vida saludable, así como conocer y valorar el empleo de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación, podemos agregarle todo el uso de la tecnología como una forma para favorecer el ambientes interculturales e inclusivos. Resulta fundamental que las y los adolescentes reconozcan, comprendan y compartan lo que sucede y forma parte de su contexto, al fin de explicar las relaciones con personas, objetos cotidianos o fenómenos naturales y sociales. Asimismo, que investiguen, reflexionen, argumenten, interpreten y expresen información, saberes, ideas, sensaciones, emociones y sentimientos, usando elementos y recursos de los lenguajes como procesos creativos y comunicativos para difundirse en el aula, la escuela y la comunidad. Así continuará desarrollando su sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad por medio del gozo estético, además de considerar a los lenguajes artísticos como medio de aprendizaje que amplía sus posibilidades expresivas y comunicativas. Las propuestas de arte están organizadas interdisciplinariamente de tal forma que las y los adolescentes tendrán que partir de un proceso que se origine en la disciplina en la que las y los docentes sean especialistas, ya sea artes visuales, música, danza, teatro, para experimentar posteriormente posibles combinaciones.
También se busca que enriquezcan sus horizontes al valorar el papel de las manifestaciones culturales y artísticas como una vía para la construcción de la identidad personal y colectiva, puesto que las y los adolescentes se encuentran en la definición de su personalidad e identidad, y es relevante fomentar el aprecio y el respeto por la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexogenérica y de capacidades, condiciones, necesidades e intereses. Asimismo, se propicia que participen en el diálogo intercultural e inclusivo, la colaboración, la participación y la reflexión hacia la eliminación de prejuicios y estereotipos, fortaleciendo con ello el tejido social. De esta manera se profundiza en dos grandes procesos, el de la comunicación y la expresión. Continuando con las preguntas, dice: describe y explica qué diferencias hay entre la ciencia y la asignatura a la que se refiere el programa. Describe y explica qué necesidades básicas de aprendizaje corresponden al programa. ¿Y sabes quién determina las necesidades básicas del aprendizaje que corresponden a los contenidos del programa? Vamos a continuar con la lectura para responder las preguntas. De esta manera se profundiza en dos grandes procesos: la comunicación y la expresión, a partir del uso y análisis de textos y creaciones artísticas que adquieran significado por y para el contexto. En este sentido, se fomenta el aprecio e interpretación de diferentes manifestaciones culturales artísticas. Se promueven formas de compartir experiencias individuales y colectivas para favorecer la interculturalidad, y se brinda el acceso a saberes y estrategias para seguir aprendiendo. Así se contribuye al conocimiento, a la composición, al disfrute del lenguaje, a la construcción de las identidades, al reconocimiento y valoración del entorno natural y de la diversidad del país y del mundo, al tiempo que permite la recuperación y difusión de la memoria colectiva. Por tanto, se sugiere gestionar estrategias dialógicas como espacios de interacción igualitaria para respetar las diferentes maneras en que niñas, niños y adolescentes manifiestan su identidad y sentido de pertenencia. Asimismo, tomar en cuenta las culturas infantiles y juveniles para considerar necesidades, gustos, intereses, reflexiones, voces y miradas que las y los estudiantes tienen acerca del mundo. En este nuevo planteamiento curricular se destacan las asignaturas de la lengua indígena como lengua materna y lengua indígena como segunda lengua, las cuales, de acuerdo con lo señalado en la Estrategia Nacional para la Enseñanza de las Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas, toman como punto de partida el perfil sociolingüístico de la escuela, de manera que no se trata de impulsar una secundaria indígena, sino que las modalidades ya existentes respondan a las necesidades de enseñanza de las lenguas indígenas a partir de la cultura que se les dan han sentido. De ahí se hace necesario resaltar que, sin importar el contexto rural o urbano, la lengua indígena tiene cavidad en donde estén los alumnos indígenas, sean o no hablantes del idioma de su pueblo originario. La interacción es que la lengua indígena, al ser parte del campo formativo de lenguajes, coexista con la asignatura del español, asumiendo que ambas lenguas están en contacto permanente y que también ambas deben enseñarse de acuerdo con los niveles biolingüísticos de los estudiantes. Pues necesitamos más personas que hablan las lenguas indígenas, porque casi no se ve. Y los temas que se toman o se generan como clases son muy limitadas a únicamente reproducción de otros textos, y no se profundiza mucho en el estudio del lenguaje, la lingüística, la fonética, la pragmática, entre otros. También dice que, por lo tanto, es necesario enfatizar que la enseñanza de las lenguas indígenas en la secundaria implica, para que las y los adolescentes hablantes, continuar el estudio y el desarrollo de esa lengua, y con ello fortalecer los procesos biolingüísticos como el español. Para las adolescencias no hablantes conlleva restablecer la comunicación con miembros de su familia y su comunidad para contrarrestar la pérdida y el desplazamiento de los idiomas indígenas.
Y bueno, vamos a ver los contenidos de los procesos del desarrollo de aprendizaje del campo formativo. Podemos responder entonces que describe las necesidades básicas del aprendizaje, pues de manera general, sí. Dice, describe y explica las diferencias que hay entre la ciencia y la asignatura a que se refiere el programa. Pues ahí no sé cómo contestarla, si sí o si no, porque pues lo aborda desde lo lingüístico, que es una rama de la ciencia, pero no lo aborda desde el arte, lo aborda más allá de el español y las otras asignaturas de la lengua indígena y cómo se genera la adaptación. Entonces le ponemos que no. ¿Sabes quién determina las necesidades básicas del aprendizaje de los contenidos del programa? No, tampoco sé. Le vamos a poner que no a las respuestas. Describe y explica para qué sirven los objetivos de un contenido programático. Vamos a hacer la investigación. Los contenidos. Los objetivos. ¿Qué dice? Describe y explica. A ver, dice, para definir si se quiere lograr proporcionar una guía para la planificación, ejecución y facilitar la evaluación del éxito. Entonces, podemos decir que pues quiere generar un acercamiento del lenguaje, que sí, entonces sí lo genera. A ver, entonces el otro es, describe y explica cuáles son los fundamentos del programa. Pues ya lo dijo, conocer el lenguaje a través de las expresiones, entonces sí. Describe cuáles son los fundamentos ontológicos y epistemológicos del programa de estudios, sí, ya que el estudio ontológico se refiere al estudio del ser, la realidad y la existencia. Y los lenguajes, pues es una realidad. ¿Qué más dice la pregunta? Describe y explica cuáles son los fundamentos psicopedagógicos del programa. Pues lo podemos decir que sí, porque lo aborda desde lo psicolingüístico. ¿Y sabes cuál es la esencia de identidad de un contenido programático? Pues ya lo dijo ahí, ¿no? La comunidad, la adaptación de las nuevas generaciones a que se integren en sociedad a través del ejercicio, de la inclusión y de los demás valores. Y vamos a ver, describe y explica cuál es la relación entre el objetivo, el objeto de estudio y el tema. Explica la relación, pues sí, que expresen y que conozcan la diversidad de los lenguajes. Entonces vamos a ponerle que sí. Suma total de frecuencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y bueno, con esto contestamos las preguntas del ejercicio semiótico conceptual sobre los programas de asignatura de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo del lenguaje en la fase número 6 correspondiente al grado de secundaria. Y bueno, ahorita vamos a mandar por PDF. Y continuando con lo que es la lectura de los procesos de desarrollo de aprendizaje que se deben de generar según el español, el arte. Déjenlos busco. A ver. Y ahorita me regreso al de lengua indígena materna. Casi todos se parecen los de lenguaje. Inglés. Inglés. Ahí está, artes.
Según el contenido, el primer contenido es el diversidad de lenguajes artísticos en la riqueza pluricultural de México y el mundo. Ahí se supone que las y los estudiantes deben de reconocer en manifestaciones artísticas de México y el mundo el uso del cuerpo, el espacio, el tiempo, como valorarlas como parte de la riqueza pluricultural, además de explorar la creación de secuencias, patrones, al identificar el uso de formas, colores, movimientos, sonidos, entre otros elementos de las artes en manifestaciones artísticas de México y el mundo para apreciar de nuevo la riqueza pluricultural. Y ya para el tercer grado, en este mismo contenido, las y los estudiantes deben de experimentar características de algunos estilos de los lenguajes artísticos para representar la riqueza pluricultural de México y el mundo. Este es el primero, vamos a rescatar el otro.